12 años. Eso fue lo que tardé en ahorrar cada centavo para la universidad de mi hijo. 12 años de renunciar a vacaciones, de comprar ropa usada, de decir que no a 1000 pequeños placeres para poder decir que sí a su futuro. Y todo se esfumó en una sola tarde, mientras yo estaba en el trabajo y confiaba en la persona equivocada. Pero espera, antes de contarte cómo se vació esa cuenta, necesitas saber cómo llegamos hasta ahí. Porque lo que pasó después de la llamada del banco, nadie en mi familia lo vio venir. Me llamo Marcela y tengo 38 años. Mi hijo, Mateo, tiene 12. Desde que nació, abrió una cuenta de ahorro exclusiva para su educación. No fue fácil. Trabajaba como contadora en una empresa mediana, y mi esposo, Daniel, es ingeniero civil. Entre los dos ganábamos bien, pero nunca sobraba. Aún así, cada mes, sin falta, depositaba una parte de mi sueldo en esa cuenta. La llamé futuro de Mateo. Mi suegra, Herminia, nunca estuvo de acuerdo con nuestra forma de criar a Mateo. Decía que lo consentíamos demasiado, que un niño no necesita tanto cuidado, que en su época los hijos se criaban solos y salían mejor. Yo la escuchaba, sonreía y seguía haciendo las cosas a mi manera. Nunca imaginé que su resentimiento llegaría tan lejos. Verás, Herminia tiene 2 hijos, mi esposo Daniel y su hermano menor, Ricardo. Y si alguna vez conociste a una familia con un hijo favorito, sabrás exactamente de qué hablo. Ricardo podía hacer cualquier cosa mal y su madre encontraba la manera de justificarlo. Perdió 3 trabajos por impuntualidad. Se casó y se divorció 2 veces, dejando deudas a su paso. Pidió dinero prestado a medio mundo y nunca pagó. Pero para Herminia, Ricardo era perfecto, un incomprendido, una víctima de las circunstancias. Daniel, en cambio, el hijo responsable, el que terminó una carrera, el que formó una familia estable, siempre fue tratado con una frialdad que dolía verla. Tú no me necesitas, le decía a Herminia. Ricardo sí. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Porque hace 6 meses, Ricardo llegó a la casa de su madre con una nueva idea de negocio. Según él, era la oportunidad de su vida. Un local de comida rápida en una zona en crecimiento. Necesitaba capital. Mucho capital. Herminia no tenía esa cantidad de dinero. Su pensión apenas le alcanzaba para vivir. Pero eso no la detuvo. Porque resulta que, años atrás, cuando Mateo nació, nosotros cometimos un error que jamás pensamos que se volvería en nuestra contra. Le dimos a Herminia acceso limitado a la cuenta de ahorro de Mateo. ¿Por qué? Porque en ese entonces, Daniel viajaba constantemente por trabajo, y yo tuve una complicación de salud después del parto que me mantuvo hospitalizada casi 3 semanas. Necesitábamos a alguien de confianza que pudiera manejar algunos pagos médicos urgentes si algo nos pasaba a los dos. Herminia, como abuela, pareció la opción lógica. Firmamos un poder limitado, pensando que jamás lo usaría para nada más que emergencias reales. Grave error. Un error que cargaríamos por años sin saberlo. Con el paso del tiempo, se nos olvidó revocar ese acceso. La vida sigue, uno se distrae, confía. Y ahí quedó, dormido, como una bomba de tiempo esperando el momento perfecto para estallar. Ese momento llegó un martes cualquiera. Yo estaba en la oficina, revisando reportes financieros, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin sospechar nada. Buenas tardes. ¿Hablo con la señora Marcela Fuentes? Le llamo del Banco Nacional, Departamento de Seguridad de Cuentas. Necesito confirmar una transacción reciente en la cuenta de ahorro a nombre de Mateo Fuentes Herrera. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué transacción?, pregunté, con la voz ya temblando. Y ahí fue cuando el gerente del banco dijo la frase que cambiaría todo. Pero antes de decírtela, tienes que entender lo que había pasado apenas unas horas antes, en la casa de mi suegra, con toda la familia reunida sin que yo supiera nada. Ese mismo martes por la mañana, Herminia había organizado un almuerzo familiar. Dijo que era para celebrar el nuevo proyecto de Ricardo. Estaban ahí mis cuñados, algunos primos, y por supuesto, Daniel, quien había pedido el día libre pensando que sería una reunión agradable. Durante la comida, Herminia se levantó, copa en mano, y anunció con orgullo que había decidido invertir en el negocio de Ricardo. Todos aplaudieron, felices de verla tan entusiasmada. Nadie preguntó de dónde había salido el dinero. Nadie, excepto Daniel, que conocía perfectamente las finanzas de su madre y sabía que ella no tenía esos ahorros. «Mamá, ¿de dónde sacaste el dinero para eso?»,
preguntó Daniel, con una sonrisa nerviosa, esperando una respuesta razonable. Herminia no dudó ni un segundo. Con la misma tranquilidad con la que se sirve un café, respondió: «Usé algo del fondo de Mateo. Mi hijo favorito lo necesita más. Además, para cuando el niño crezca, seguro ya lo repongo». El silencio que siguió fue absoluto. Daniel me contó después que sintió que el mundo se detenía. Su madre, sin culpa alguna, había vaciado la cuenta de ahorro de su propio nieto para financiar el capricho de su hijo consentido. Y lo peor, lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Algunos familiares se quedaron boquiabiertos. Otros, los más cercanos a Ricardo, intentaron minimizarlo. «Bueno, es solo un préstamo entre familia», dijo una tía. «Seguro lo devuelve», agregó otra prima, como si eso hiciera todo aceptable. Daniel, furioso, exigió saber cuánto había retirado. Herminia, sin inmutarse, dijo una cifra que lo dejó pálido. Prácticamente todo. Los 12 años de ahorro, esfuerzo y sacrificio, esfumados en una transferencia bancaria. Mientras esto ocurría en la casa de Herminia, yo seguía en mi oficina, sin idea de nada, hasta que sonó el teléfono. El gerente del banco continuó hablando, y sus palabras fueron precisas, profesionales, pero devastadoras. «Señora Fuentes, detectamos un retiro de una suma considerable realizada esta mañana desde la cuenta de su hijo, autorizado mediante poder limitado registrado a nombre de la señora Herminia Vargas. Sin embargo, nuestro sistema de seguridad marcó la transacción como sospechosa porque excede considerablemente el límite establecido para gastos médicos de emergencia, que es la única categoría autorizada en ese poder. Antes de procesar el retiro por completo, necesitamos su confirmación». Ahí estaba, la frase que lo cambiaría todo. Porque resulta que, sin que nosotros lo supiéramos, el banco había implementado hacía un año nuevas políticas de seguridad para cuentas de menores, que limitaban estrictamente el uso de poderes a categorías específicas. Herminia había intentado retirar el dinero para otros fines, y el sistema automáticamente había puesto la transacción en revisión antes de completarla del todo. En otras palabras, el dinero no se había perdido completamente. Todavía había una oportunidad de detenerlo, pero solo si yo actuaba rápido. Le pedí al gerente que no autorizara nada, que congelara cualquier movimiento en esa cuenta de inmediato. Colgué, temblando, y llamé a Daniel. No contestó. Llamé de nuevo. Nada. El pánico empezó a apoderarse de mí. Tomé mis cosas, le avisé a mi jefa que tenía una emergencia familiar, y salí corriendo hacia el banco más cercano. Mientras conducía, mi mente daba vueltas sin parar. ¿Cómo pudo Herminia hacer algo así? ¿Cómo pudo mirar a los ojos a su nieto, a quien decía adorar, y robarle su futuro sin el menor remordimiento? Y lo más inquietante, ¿qué había pasado en esa reunión familiar de la que yo no sabía nada? Llegué al banco 20 minutos después, sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza. El gerente, un hombre de mediana edad llamado Óscar Ramírez, me recibió en su oficina con una expresión seria pero comprensiva. «Señora Fuentes, déjeme explicarle exactamente lo que ocurrió», dijo, invitándome a sentarme. Me contó que esa mañana, Herminia había llegado al banco con el poder limitado y había intentado retirar la totalidad de los fondos de la cuenta de Mateo, alegando una emergencia familiar. El cajero que la atendió, siguiendo el protocolo, notó que el motivo no coincidía con las categorías autorizadas y escaló el caso a supervisión. Ahí es donde el sistema detuvo el proceso antes de completarlo. «¿Entonces el dinero sigue ahí?», pregunté, con una mezcla de esperanza y furia. «Parcialmente», respondió Óscar, y su siguiente frase me heló la sangre. «Logramos retener el 80% del monto, pero un 20% ya había sido transferido antes de que el sistema marcara la alerta, como un adelanto que la señora Herminia solicitó en efectivo». 20%. Una fracción. Sí, pero seguía siendo una cantidad significativa de 12 años de sacrificio. Sentí una furia que no había sentido jamás en mi vida. Óscar continuó explicándome los pasos legales que podíamos seguir. Como el poder solo autorizaba gastos médicos y Herminia lo había usado fraudulentamente para otro fin, técnicamente había cometido un delito. El banco ya tenía toda la documentación necesaria para respaldar una denuncia si decidíamos presentarla. Cuando finalmente logré comunicarme con Daniel, su voz sonaba destrozada. Me contó todo lo que había pasado en el almuerzo, la confesión descarada de su madre, la reacción de la familia. Nos reunimos esa misma tarde en nuestra casa, ambos con el mismo sentimiento, incredulidad mezclada con una rabia que no sabíamos cómo canalizar.
Decidimos ir juntos a confrontar a Herminia. Cuando llegamos a su casa, ella todavía tenía puesta la misma sonrisa satisfecha de la mañana. Ricardo estaba ahí también, evitando mirarnos a los ojos. «Vinimos por el dinero», dijo Daniel, con una voz que yo nunca le había escuchado antes. Fría, firme, sin lugar a discusión. Herminia, lejos de mostrar arrepentimiento, se cruzó de brazos. Ese dinero ya cumplió un propósito mejor. Ricardo lo necesitaba para su negocio. Ustedes tienen tiempo de ahorrar de nuevo. Él no tiene otra oportunidad. Fue en ese momento que solté algo que había estado guardando durante años. Le dije a Herminia, con toda la calma que pude reunir, que estaba equivocada, que Ricardo había tenido decenas de oportunidades y las había desperdiciado todas, mientras que ella nunca le exigió responsabilidad. Le dije que Mateo no tenía la culpa de que ella prefiriera a su hijo menor. Le dije que lo que había hecho no era generosidad, era robo, disfrazado de amor malentendido. Ricardo, sorprendentemente, no dijo nada en su defensa. Bajó la mirada, quizás por primera vez consciente de lo que su madre había sacrificado por él. Le informamos a Herminia que el banco había detenido la mayor parte de la transacción y que legalmente teníamos derecho a exigir la devolución total del dinero, incluyendo el 20% que ya se había retirado en efectivo. Le dimos dos opciones: devolver voluntariamente cada centavo en un plazo de 30 días, o enfrentar una denuncia formal por uso fraudulento de un poder financiero. Herminia palideció. No esperaba que llegáramos tan lejos. Intentó apelar a la lealtad familiar, a que eso no se le hace a una madre. Pero Daniel, con una firmeza que la sorprendió, le respondió que la lealtad familiar también implicaba proteger a su propio hijo y a su nieto, y que ella había roto esa confianza de la peor manera posible. Las semanas siguientes fueron tensas. Herminia, presionada por la posibilidad real de una denuncia, y ante la sorprendente insistencia de Ricardo, quien finalmente asumió algo de responsabilidad, comenzaron a devolver el dinero poco a poco. Ricardo, avergonzado, decidió posponer su negocio y buscar un trabajo estable para ayudar a cubrir la deuda. Fue, quizás, el primer acto verdaderamente responsable que le había visto hacer en años. No recuperamos cada centavo de inmediato, pero con el respaldo legal del banco y la amenaza constante de la denuncia, en 4 meses habíamos recuperado la totalidad del fondo, más los intereses que Herminia tuvo que pagar como compensación acordada entre abogados. Lo más curioso de todo esto fue lo que pasó después. La relación familiar, que ya era tensa, cambió por completo. Herminia, obligada a enfrentar las consecuencias de sus actos por primera vez en su vida, empezó, lentamente, a tratar a Daniel con un poco más de respeto. Quizás el miedo a perder por completo la relación con su hijo mayor y su nieto la hizo reconsiderar años de favoritismo ciego. Ricardo, por su parte, sorprendió a todos consiguiendo un trabajo estable en una empresa de logística. No fue el éxito instantáneo que soñaba con su negocio, pero fue el primer paso real hacia la independencia que nunca había tenido que construir por sí mismo. Y Mateo, mi hijo, el motivo por el que empezó toda esta historia, ahora tiene su fondo universitario completamente restaurado, y algo más, una historia que, cuando sea mayor, le contaremos para enseñarle que el dinero ahorrado con esfuerzo merece ser protegido, y que la familia, aunque se ame, a veces necesita límites claros y consecuencias reales. Hoy, revisé la cuenta de ahorro de Mateo una vez más. Esta completa. Cada centavo de esos 12 años de sacrificio, de renuncias, de decir que no para poder decir que sí al futuro de mi hijo, está exactamente donde debe estar. Y aunque la herida de la traición de Herminia tardará en sanar por completo, aprendí algo valioso en todo este proceso. Proteger a nuestros hijos a veces significa enfrentar a quienes menos esperamos, incluso si son parte de nuestra propia familia. Porque el amor verdadero no se mide en favoritismos ni en excusas, sino en la responsabilidad de proteger lo que realmente importa.